Muy buena. Continúo con el vídeo. Dice resolver un triángulo rectángulo. Aquí se explica un poquito cómo se resuelven los triángulos rectángulos. Para resolver un triángulo rectángulo consiste en que averigüemos cuánto miden los tres lados y los tres ángulos. En cada ejercicio me van a dar una serie de datos, normalmente dos. En este caso me dan cuánto mide el lado A y el ángulo C. Y tengo que calcular el resto, por eso aquí lo llama incógnita. Los otros dos lados, B y C, el otro ángulo B y el ángulo A es que mide 90 grados, por eso no lo pone como incógnita. Muy bien. Entonces, para averiguar el ángulo que falta es lo más sencillo, porque los tres ángulos de un triángulo miden, 180 grados, ¿vale? Miden los tres ángulos de un triángulo. Dos de estos ángulos medirán 90 grados, ¿vale? Porque como el otro mide 90, 180 menos 90, los otros dos miden 90 grados. Por tanto, siempre que me den en un triángulo rectángulo un ángulo, el otro se averigua simplemente restando 90 menos el que tengo, ¿vale? Para averiguar los lados, por ejemplo, aquí quiero averiguar el lado B. Bueno, yo conozco este ángulo y conozco la hipotenusa. Tengo que buscar una razón trigonométrica que relacione el lado B, que es el lado contiguo, con la hipotenusa. Contiguo, hipotenusa, coseno. Utilizamos que el coseno de 36 es B entre 15, por tanto coseno de 36 por 15 es igual a B. Vale. Despejando, ¿vale? Y ya tenemos el ángulo B, el lado B. Para averiguar el lado C se podría aplicar el teorema de Pitágoras, que sería más sencillo, pero bueno, aquí lo ha hecho aplicando también trigonometría. Respecto al ángulo C, el lado C es el cateto opuesto. Y esto es la hipotenusa, pues seno de C, cateto opuesto, C entre A. Seno de C, cateto opuesto entre hipotenusa. Seno de 36, C entre 15. Y despejando la C, el 15 pasa multiplicando, sería 15 por el seno de 36. 8,81. Y ya, aquí también ha calculado la superficie o área, pero eso no sería necesario, ¿vale? Entonces, resumiendo, es calcular los lados y los ángulos que me faltan. Vale. Aquí he hecho yo como ejemplo uno de los ejercicios que os mando en la ficha, que es el 7, que te dice resuelve los siguientes triángulos rectángulos sabiendo que la hipotenusa mide 8 y que un cateto, no, y que un ángulo, el ángulo C, mide 47 grados, 16 minutos, 34 segundos. Vale, dibujamos aquí el triángulo. Es importante que siempre hagáis el dibujo del triángulo. El ángulo A es el de 90 grados, que se simboliza así. El ángulo es de 90 grados, se simboliza con un cuadradito. Vamos a coger el lápiz. Vale. El ángulo A es de 90 grados y vamos a calcular lo demás. Vale. Como conocemos esta que es la hipotenusa y conocemos el ángulo C, pues por ejemplo puedo aplicar que el seno de C es cateto opuesto entre hipotenusa, C entre 8. De aquí la C se despeja, el 8 pasa multiplicando, 8 por el seno del ángulo, y tenemos que sale 5,88 centímetros. El lado B, ¿cómo calculo el lado B? Como ya conozco la hipotenusa y un cateto, aplico Pitágoras. Para un cateto sería la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, 5,42. Y por último, el ángulo B, como explicamos antes, cuando se conoce un ángulo, para calcular el otro, se resta 90 menos el ángulo conocido. Y sale este ángulo de aquí, 42,72 grados, o lo podemos pasar a grados, minutos y segundos pulsando la tecla apropiada de la calculadora. Vale. Vamos a ver ahora un ejemplito de una resolución de un problema, ¿vale? Que son los ejercicios que he mandado en la ficha, los últimos ejercicios 9, 10, 11 y 12 son de resolución de problemas. Por ejemplo, en este problema es el típico problema en el que conocemos la sombra de un árbol y queremos calcular su altura. Con los datos que tenemos, yo tengo que calcular la altura, que respecto al ángulo de 30 grados es cateto opuesto, y conozco cateto contiguo. La razón trigonométrica que relaciona cateto opuesto con cateto contiguo es la tangente. Tangente de 30, cateto opuesto, x entre cateto contiguo. La x sería 10 por tangente de 30, 5,78 metros, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido, muchas gracias. Y si tenéis más dudas me las preguntáis a través de Classroom.